Definitivamente, el ser humano no puede desarrollarse en la vida sin un propósito. De manera que nosotros creamos o buscamos propósitos de alguna naturaleza que sea el que nos dé el sentido a nuestras vidas. Para algunos este propósito puede ser una carrera universitaria, ser un gran deportista, o que su hijo sea un deportista profesional, hacer dinero para adquirir cosas. Para otros su propósito en la vida es su familia, sus hijos. Y muchos dedican su vida a encontrar también una cura para alguna enfermedad, proteger los animales, también luchar contra los derechos humanos, etcétera. Lo que quiero mostrar con esto, hermanos, es que la gente tiene muchas razones para vivir. Algunos trabajan o nos dedicamos a un trabajo casi que toda nuestra vida, y para luego disfrutar de esa tan anhelada jubilación. Nuestro propósito es trabajar hasta que nos jubilemos y entonces allí poder emprender un merecido descanso. Hay quienes dicen que se van a vivir a la orilla de la playa. Bueno, yo no sé si ahorita se pueda. La cuestión, hermano, es que mucha gente tiene propósitos en la vida. El problema con estos propósitos de vida es que están, hermanos, limitados a este mundo, estos que he nombrado. Y lo más seguro es que nosotros nos hayamos visto reflejados en alguno de ellos. No es malo que tengamos el propósito de sacar a nuestra familia adelante, de hacer una carrera, de que estudiemos, no. Pero sí es importante saber que estos propósitos están limitados a este mundo, y con esto su mayor limitación es que no trascienden en la eternidad, se quedan aquí. Sin embargo, a los creyentes, la iglesia del Señor, nosotros, su pueblo, se nos ha encomendado un propósito mayor que cualquier otro, un propósito supremo. Y es cumplir con la misión de nuestro Señor Jesucristo de hacer discípulos en todo el mundo. Ese es un gran propósito que se nos ha encomendado. Y de esto quiero hablarles esta mañana para continuar con esta serie de enseñanzas que tienen que ver con el enfoque misionero de la iglesia y que lleva por título La razón de ser de la iglesia. Para esto les invito a buscar en sus Biblias el Evangelio de Marcos, capítulo 16, versículos 15 y 16. Marcos 16, 15 y 16. Vamos a ver de qué se trata este propósito y esta razón de ser para los creyentes. Leemos para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Para desarrollar el contenido de esta enseñanza, quiero compartir un principio esta mañana que dice de la siguiente manera: la razón de ser de la iglesia es hacer discípulos por todo el mundo. Es una misión global. La razón de ser de la iglesia es hacer discípulos por todo el mundo. Es una misión global. Bien, como inicia este texto, nos obliga a ubicarnos en el contexto de este relato. Vemos cómo inicia, dice, y les dijo, o sea, ese y tiene que ver con algo que viene anteriormente. Vemos que la encomienda de Jesús a los apóstoles, si pueden ver allí más tarde o después lo que es el contexto, está rodeada de dos eventos significativos para la fe de nuestra fe. Y es que, uno, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, antes de encomendarlo, y el otro es su ascensión al cielo a la diestra del Padre. Nada más y nada menos, antes y después de esta encomienda hay dos eventos muy significativos para nuestra fe. En el contexto inmediato anterior, luego de haber resucitado,
aparece primeramente a María, él aparece a María Magdalena, quien fue junto a María, la madre de Jacobo, y Salomé al sepulcro. Luego aparece a 2 de sus discípulos que iban camino al campo. Ellos avisan al resto de los discípulos, pero ellos no creen. Entonces leemos a partir del versículo 14 que dice: finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Bien, mis amados hermanos, el primer punto que queremos abordar y que podemos ver en este texto de manera explícita, es un diálogo, una orden de nuestro Señor Jesucristo, es que la tarea fundamental, podemos ver la tarea fundamental y el alcance que tiene la misión en este texto. Antes de su ascensión, el Señor Jesucristo mandó a sus discípulos que fueran por todo el mundo predicando el evangelio a toda criatura, haciendo discípulos de todas las naciones. Podemos ver esta tarea detallada en el texto paralelo de este pasaje en Mateo 28, 19, 20. Dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ahí vemos la misión de una manera compacta, global, integral, precisa. Podemos ver que esta tarea entonces es activa, es una tarea activa. Dice: id, vayan. Hay que ir, no puedes quedarte en el lugar. Tiene que ver con id. Una tarea sólida, hacer discípulos. Hacer personas, hacer discípulos que después sigan haciendo discípulos. Es un ciclo, esa tarea no se queda allí. Es una tarea sólida que está sustentada. Una tarea intercultural y global a todas las naciones. No solamente, él no se limita a cierta área geográfica, a todas las naciones. Asegurando su identidad en Cristo. ¿Cómo? Bautizándolos. Y formándolos permanentemente como Jesús mandó, enseñándoles. Ahí está, hermano. Entonces, para nosotros el concepto de misión es cumplir con la tarea de formar hombres y mujeres según los preceptos cristianos establecidos en la palabra de Dios, en la Biblia. Para ello hay que alcanzarlos primero, o sea, yendo, incorporarlos al cuerpo de Cristo, bautizándolos y enseñarles gradualmente y sistemáticamente la obediencia a los mandamientos de Jesús en el contexto ¿de dónde? De una comunidad o iglesia local que vive tal obediencia. Allí es donde deben hacer toda comisión, toda misión desde el seno de una iglesia. En otras palabras, la razón de ser de la iglesia es hacer discípulos a todas las naciones. Bien, si hacemos un pequeño contraste en lo que es las palabras de Juan Marcos, con las que hace Mateo, pareciera que él como que se queda corto con la misión. Sin embargo, hermano, el evangelio de Marcos es un evangelio más práctico que los demás evangelios. De hecho, él omite la genealogía. Cuando usted ve en los primeros capítulos, él entra directamente a lo que es el ministerio de Jesús. Ese es un evangelio que es más corto. De hecho, yo cada vez que le recomiendo a alguien que vaya a leer un evangelio, comienza a leerlo por el evangelio de Marcos, es más práctico. Y entonces no es que a él se le olviden las cosas, ni que la misión como él le encomienda esté inconclusa, no. Solo que él va más ahí a lo que es más práctico e importante. Él en su escrito, o sea, es interesante que en su escrito se encuentra id y predicad. Id y predicad en su primera línea de esa oración, id y predicad. Estos verbos denotan acción en esto que él explica. Y es que la evangelización, por eso que le digo que no es que él se le haya olvidado, la evangelización ocupa un espacio esencial en el cumplimiento de la misión de la iglesia. Estamos claros, como hemos dicho, que la misión no se limita a la evangelización o solo a la proclamación del evangelio, pero también es cierto que la misión se inicia con la presentación del evangelio al hombre pecador. Ahí es donde parte
todo. Este verbo ik es un imperativo, es una orden que nos da. Y es una orden dada de los mismos labios de nuestro Señor Jesucristo. Esto, si nosotros leemos esto y nos ubicamos en ese contexto, nos ponemos en los zapatos de los discípulos en esos momentos, imagínense, de los labios de Jesús nos está dando una orden. A nosotros como creyentes eso debería movernos. Es nuestro Señor que nos está ordenando, nos está encomendando algo. Ese Señor que es nuestro Salvador y nos salvó a través de la cruz del Calvario. Todos sabemos que fue un sacrificio que fue duro, costó, pero Él nos lo regaló. O sea, a través del Padre, o sea, el Padre a través de Jesucristo nos da ese regalo de la salvación. Entonces, de la palabra o de la boca de nuestro mismo Señor Jesucristo sale esta encomienda y es una orden. Y esta orden, mis hermanos, desde ese momento hasta ahorita es vigente. Eso está vigente hoy día para nosotros, porque la Biblia trasciende, no se queda en un solo momento. Esto es aplicable para todo momento hasta que nuestro Señor venga. Entonces, también esto aplica para nuestra vida. Esta palabra ik denota atravesar, moverse de un lugar a otro. Y este movimiento o esta travesía es por todo el mundo. Yo siempre había estudiado la misión desde Mateo 18, 28, 19, 20. Cuando me tocó estudiar este pasaje, me gustó mucho que dice por todo el mundo, por todo el mundo. Siempre dice a las naciones y la gente dice a todo el mundo y la gente lo identifica con personas. Porque cuando dice por todo el mundo, tiene que ver con un área geográfica, por todo el mundo, o sea, no a, sino por, o sea que tiene que ser todo el mundo, todo el globo terráqueo. Y la encomienda es a predicar a toda criatura, ir por todo el mundo a predicar a toda criatura, sin distinción de raza, de género, de lengua, costumbre, en otras palabras, sin acepción de persona, a todo. Cuando estudiaba el pasaje, yo digo, me gusta muchísimo nuestro logo. Ahí me identifico mucho porque ahí está la Biblia, la cruz, que identifica lo que es el mensaje del Evangelio a través de la cruz de nuestro Señor Jesucristo y el mundo, o sea, es al mundo, hermano. Entonces, es una manera de ilustrar que esa encomienda es a todo el mundo, por todo el mundo, a toda criatura, a toda criatura. Ese todo tiene que comprende todo, o sea, tiene todo el peso de esa palabra, que nada queda, dice todo y cada una, es el sentido, todos y cada una de las personas, a todo el mundo, no puede quedar nadie. Nuestro Señor Jesucristo detalló cuál había de ser la hoja de ruta que debería seguir sus discípulos en ese momento cuando les hablaba a ellos, de dónde tenían que partir ellos. Le dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahí les da su hoja de ruta, su hoja de navegación a los discípulos. Cómo ellos tienen que emprender ese plan, lo que Él les ha encomendado. Es interesante que después en el libro de los Hechos podemos ver los detalles de cómo se da esa ruta y también cómo nos muestra la iglesia primitiva de cómo deben darse esos envíos de misioneros, esas encomiendas a los misioneros. Igualmente cada iglesia debe tener su plan y ruta para cumplir con la misión global de nuestro Señor, iniciando en el sector donde estemos y en la medida de lo posible simultáneamente en otros estados, en otras naciones. Pero nosotros debemos también tener una ruta. Esta iglesia tiene en lo que son nuestros rasgos y nuestros estatutos, tenemos nuestra misión. Dice de esta manera: misión, glorificar a Dios haciendo discípulos de todas las naciones, evangelizándolos, bautizándolos
y enseñándoles todas las cosas que enseñó nuestro Señor Jesucristo. Esta es la misión de la Iglesia Evangélica Dios de Salvación Vista el Sol. Siempre hemos hablado que deberíamos tenerla por acá, que siempre la leamos, la recordemos. Deberíamos tenerla así. Vamos a trabajar en eso. Lo que sí, mis hermanos, quiero decirles con esto, que debemos tener también nosotros esa misión, tenerla, dijera como muchos dicen, entre ceja y ceja, ese propósito. Así como tenemos muchos propósitos en nuestra vida, este propósito supremo de la iglesia, porque la iglesia somos nosotros, debería entonces estar en nuestras vidas. Es evidente que el Señor enfatizó en repetidas ocasiones que el Evangelio debe ser predicado hasta el último rincón de este mundo. Él siempre lo enfatizó. Sin embargo, como en muchas otras ocasiones, después llegó el momento en que la iglesia primitiva se quedó atascada en Jerusalén. Se quedó en Jerusalén. Y solo fue por causa de la persecución que el Evangelio llegó a proclamarse fuera de los límites de Judá. Entonces, nosotros, hermanos, quizás podemos llegar y criticarles a ellos, desde que no creyeron cuando vieron a Jesús, desde que solamente se quedaron allí en Jerusalén, de que no salieron. Hermanos, pero si usted verifica, muchas veces a nosotros nos pasa esto también. No queremos salir de nuestro confort, quedarnos siempre en un área, en un tiempo donde para nosotros sea lo fácil, o digamos que, no decir lo fácil, sino lo cómodo. No queremos salir de nuestra área de confort. Sin embargo, bueno, hermanos, Dios sabe cómo cumplir su misión y va a cumplir su plan. Que eso es algo que usted debe tener claro. Dios va a cumplir su plan. Y lo va a cumplir, mis hermanos, a través de su iglesia. Y si usted es su iglesia, somos parte de ese cuerpo, hermano, entonces usted debe sentirse identificado con la misión que ha encomendado nuestro Señor Jesucristo. Y es que a través de las épocas en las que el Evangelio se ha sido expandido y ha sido expandido más ampliamente, a pesar de las diferentes dificultades que ha pasado la iglesia en la historia, los mártires, las persecuciones, todo eso, hermano, muchas veces esto se ha debido al testimonio fiel de infinidad de sencillos cristianos, que aprovechando las oportunidades en la vida, se presentan, las oportunidades que se les presentan en la vida diaria, ellos aprovechan esas oportunidades. Han compartido con otros el Evangelio de Jesucristo. Muchas veces nosotros tenemos que plantearnos la misión solamente como es una tarea global. Usted lo ve como una tarea que es difícil de cumplir, pero a veces con cosas muy sencillas, como predicarle a nuestros vecinos, a nuestros familiares, al del frente, al negocio que siempre recurrimos, estamos también cumpliendo con la misión. Hermanos, una evidencia de ello somos nosotros. ¿O es que usted lo llamó un ángel del cielo? ¿O lo tumbaron del caballo como hicieron con Pablo? ¿Cómo usted llegó a los pies de Cristo? Alguien que le predicó, hermano. Entonces nosotros somos el resultado de la acción misionera que se inició ya con los discípulos. Imagínense, usted debería pensar y reflexionar en eso. Somos el resultado de esa acción misionera que se inició ya cuando nuestro Señor le encomendó a sus discípulos. Por eso es que yo le digo, hermano, Dios va a cumplir con su plan. Dios va a cumplir con su plan. Es triste cuando la evangelización se convierte en una actividad especial de la iglesia, hermano. Lastimosamente, hermano, hemos venido funcionando así. Hay, por ejemplo, como estos días, el evangelismo que hay en las iglesias unidas, o vamos a hablar de nuestra iglesia, pero no meternos con los demás. Vamos a hablar de nuestra iglesia. A veces nosotros esperamos que haya algún tipo de actividad magna para poder decir que estamos haciendo el trabajo, lo que se nos ha encomendado, la misión. Eso es parte, hacer actividades magnas, pero también actividades micro, hermano, para poder nosotros cumplir con la misión que se nos ha encomendado. ¿Cómo Felipe evangelizó al etíope? Tuvo que hacer un gran evento, conversando, hermano, conversando. Vio la necesidad, aprovechó el momento. Claro, por supuesto, te va a decir, no, ¿por qué fue que Dios lo envió, el Espíritu Santo lo arrebató y lo colocó en otro lugar? Hermano, le quiero explicar la parte del Evangelio. No, sáquese esa parte ahí por los momentos de allí. Fue una conversa.
Fue una conversación en la necesidad y él presentó el evangelio y la persona creyó. A veces nosotros somos los que nos ponemos las cuestiones como que muy estructuradas para poder cumplir con la misión. Hay diferentes métodos, hay por supuesto diferentes estrategias. Lo que sí no podemos dejar de hacer el trabajo, la tarea que se nos ha encomendado. No podemos dejar de hacerlo. Los primeros cristianos entendieron que toda su vivencia en la sociedad era un acto de testimonio y cada conversión una oportunidad para testificar. Y por eso la iglesia creció rápidamente. Ellos sabían que con su testimonio era suficiente. Nosotros ahorita, ve lo importante de esto y vemos el contraste, que su testimonio bastaba. Por supuesto, Dios a muchos de ellos en el principio les dio algunos para que hicieran milagros y algunas cuestiones, pero era para que pudieran testificar que venían de Cristo. Ellos estaban comenzando. Pero ya ahorita nosotros tenemos todo el canon escrito, ya aquí está toda la verdad. Pero ahorita a nosotros nos cuesta tener un testimonio como lo tenían aquellas personas, que con su testimonio planteaban a Cristo y ya con eso era suficiente. Ahorita nosotros tenemos que promocionar el evangelio, tenemos que hacer un tratado que atraiga a la persona. Son estrategias, no estoy en contra de eso. Solo quiero que vean el contraste, cómo funcionaba antes esto y cómo nosotros lo hemos venido complicando quizás un poco hasta ahorita. Como les digo, no estoy en contra de ninguna estrategia, de ningún método, solo que veamos que a veces nos complicamos para el cumplimiento de la misión. Ellos no tenían que organizar reuniones evangelísticas especiales, porque su vida entera era un testimonio elocuente de su fe. Su testimonio, cómo seguían, qué era lo que hacían, cómo se conducían como iglesia, como hermanos. Ya con su testimonio, ellos preparaban el terreno para el momento de cuando tocara predicar, la persona sabía de qué le estaba hablando. Amén. Nosotros deberíamos también apuntar hacia eso, hermano. Es importantísimo nuestro testimonio. Muchas veces, bueno, eso lo voy a hablar más adelante, no me voy a adelantar de lo que a veces son lo que nosotros, los obstáculos que no nos permiten predicar y cumplir con la misión. También es cierto que así como todos tenemos esta tarea, porque esta tarea es para todos, hermanos, todos. Aquí no es nada más que el pastor es el que predica, o los diáconos, o los que están al frente de los ministerios, el que es más elocuente, el que habla más. No, hermano, esta tarea es para todos. Sin embargo, también es cierto que Dios ha capacitado a algunos creyentes con un don especial para la comunicación del evangelio y la formación de nuevas iglesias. Lo dice en Efesios 4:11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Entonces, sí es verdad, sí hay personas que tienen esos dones que, bueno, se le hace más fácil, tienen esa carga para lo que es el evangelismo. En cualquier caso, hermano, tenemos que tener claro que Dios quiere utilizarnos. Dios quiere utilizarlo porque la iglesia es el instrumento que Él va a utilizar para poder cumplir con su plan. Es la iglesia, hermana, no más no más nadie. Podríamos preguntarnos nosotros, ¿estamos dispuestos nosotros a ser utilizados? Hermano, predicar el evangelio es un privilegio, imagínate, es Dios que está diciéndote a ti, a través de ti voy a cumplir mi plan, el plan redentor de la humanidad. Imagínese, hermano. Pero bueno, hermano, muchas veces empleamos nuestro tiempo y los dones que Dios nos ha dado para otras cosas, olvidando lo que verdaderamente es importante. Y si yo le preguntase ahorita, ¿cuál es el propósito de la iglesia? ¿Qué usted me respondería? Hacer discípulos. ¿Quién es la iglesia? Somos nosotros, hermano. Entonces yo le preguntaría ahora, y si esa es nuestra razón de ser, y usted se examina, se evalúa, ¿qué dirían los hechos? ¿Dónde estamos nosotros invirtiendo nuestros mayores esfuerzos? Si decimos, sí, es verdad, y yo les creo también, que usted diga que la misión o la razón de ser de la iglesia es hacer discípulos, cumplir con la misión que Dios nos ha encomendado. La iglesia somos nosotros, pero si evaluamos, ¿qué dicen los hechos? ¿Será que nuestro mayor esfuerzo o intensidad de hacer las cosas en la iglesia están enfocados en la misión?
Yo no digo, hermanos, que dejemos otros ministerios sin atender, si son necesarios, para eso son los dones, para la edificación de la iglesia, por supuesto. Lo que sí es verdad que mientras nos formamos, mientras aprendemos, mientras crecemos, también nosotros cumplimos con la misión. También cumplimos con la misión. Cumplimos la misión acá, cumplimos la misión en otros lados, cumplimos la misión en el mundo, porque tiene que hacerse así. Imagínense que nosotros esperemos también poder evangelizar todo el Tigrito para poder salir hacia el Tigre o para poder salir hacia la Mata, hacia otro lado. Hermano, todos los días nacen muchachos, no terminaremos nunca. Vamos a decir, no, vamos a esperar que te cumpla 5 años, que más o menos entienda para predicarle. Y no salimos de aquí. No, hermano, eso tiene que hacerse simultáneo. La misión es global. Aquí lo que enfatiza Marcos en este escrito es que la misión es global. Y tenemos que hacerla. Es fácil perder de vista, hermano. Es fácil perder de vista la visión misionera. A veces nos podemos ver tan ocupados en muchas actividades, hermano. Aquí mismo, en la iglesia local, estamos siempre viendo hacia adentro, Tenemos que hacer esto, tenemos que hacer lo otro, sí hay que atender. Y son realidades, a lo mejor son realidades, sí son necesidades genuinas, pero no podemos nosotros perder de vista o desenfocarnos en la misión, de la misión. No podemos desenfocarnos de la misión. Entonces, hermanos, nos preguntaríamos, ¿por qué muchos cristianos no evangelizan? ¿Por qué a veces nos cuesta evangelizar? ¿Por qué si tenemos allí la misión explícita? Porque eso no necesita mucha interpretación, usted no necesita hacer mucho, algo ahí, una interpretación, no, que tengo que hacer una interpretación gramatical y tengo que ver a quién fue que le escribió Marcos, si era a los romanos, los que están. No, hermano, ahí lo dice explícito, vayan. Mateo, que le escribieron a los judíos, también se los dijo, también a todas las naciones. O sea, no hay mucho que estar nosotros, o que usted ponga una excusa de que usted no entiende, o que no entendemos. Está explícito allí. Dios nos guiará, así como guió, por supuesto, tenemos que nosotros buscar la dirección del Espíritu Santo para poder nosotros enviar misioneros al lugar, tenemos que orar mucho. De hecho, cuando nosotros vemos allí, cuando encomiendan a Pablo y a Bernabé, ¿qué estaba haciendo la iglesia en ese momento? Estaban orando, estaban ayunando, y dice que el Espíritu Santo, ¿verdad?, les dijo, apártenme a Pablo y a Bernabé. Y ellos fueron encomendados y comenzaron ellos su ruta de expansión del Evangelio. Pero entonces a veces nosotros queremos hacer las cosas de diferente manera, no como lo dice la Biblia, hermano. A veces muchos se autoproclaman misioneros, otros que no estoy en contra de las organizaciones misioneras, son de mucha ayuda ahorita para las misioneras, para los misioneros. Sin embargo, tiene que nacer de la iglesia local. Toda acción misionera tiene que nacer de la iglesia local. Es desde allí. La Biblia nos muestra que siempre ha sido desde las iglesias que se expande, es quienes se encomiendan a los misioneros. Entonces muchas veces las organizaciones misioneras, como son las que tienen los recursos, son las que abarcan esa parte. Y bueno, hay algunas que sí cumplen con sus restricciones, tienen que cumplir con un perfil, tienen que tener un recorrido, sí es verdad. Pero hay otras que no, hermano, hay gente que lo envían, hay gente que se olvidan de ellos. Entonces por eso es que yo digo que tiene que nacer del seno de la iglesia. Porque si un hermano de nosotros como sabemos que está alguien, digamos, no nos vamos a ir muy lejos, en una etnia de aquí mismo, en Ayacucho, nosotros tenemos que estar pendientes de ese hermano que está en Ayacucho ya predicando el Evangelio. Y vamos a estar pendientes de sustentarlo, cómo le va, sobre todo orar por él. Y así, si no tenemos a alguien, oremos por los misioneros que están también en el mundo, también podemos ayudarlo de esa manera, ofrendando, orando. Pero sí, hermano, también tenemos que cumplir enviando. Tenemos que cumplir también enviando. Podemos pensar en varias razones por las que probablemente muchos cristianos no comparten el Evangelio con otras personas. No tenemos un testimonio adecuado. Entonces, no tenemos coherencia con lo que decimos y con lo que practicamos. Hermano, eso va a ser una barrera a donde usted vaya. Bueno, sobre todo en la parte donde usted está, si le conocen. Eso va a ser una barrera. Si su testimonio no lo acompaña de lo que usted dice, eso va a ser una barrera a donde vayan. Por falta de convicción personal. Hermano, esto es algo importantísimo. Si yo no estoy convencido de lo que es el Evangelio o de lo que es el mensaje esencial del Evangelio, a mí me va a costar poder convencer a otro. Aunque el que convence es el Espíritu Santo, pero poder hablarle con esa convicción a esa persona.
Si usted va, le lleva con titubeo, bueno, puede ser que Dios te salve, o quizás a lo mejor el Espíritu Santo. No, hermano, usted perdió. Allí tiene que estar convencido, si usted es cristiano, si usted es un creyente verdadero, por supuesto tiene el Espíritu Santo, tiene que estar convencido de lo que usted está hablando, así es. Tiene que tener convicción de la salvación, tiene que tener convicción que Cristo es el único y capaz de poder perdonar nuestros pecados. Y usted poder hablar a las personas con esa serenidad, con esa seguridad. Entonces es importante también la convicción. Temor a la gente y un posible rechazo, es verdad, muchas veces uno teme esto. Pero si la persona nos rechaza, ¿quién está rechazando? ¿A nosotros? A Cristo, hermano. A Cristo. No debemos tener temor de eso. De eso vamos a conseguir bastante. Y lo otro, hermano, ¿cuántas veces usted rechazó el Evangelio? Y sin embargo Dios por su misericordia está aquí hoy. Tenemos que evaluar, tenemos que tener también misericordia de las personas que rechazan. Entonces, igualmente, hermano, tenemos que ser persistentes. Muchas veces tenemos indiferencia y menosprecio a las personas. Sobre todo, hermano, cuando hay personas que sabemos que practican algún tipo de otra religión, secta, a veces nos cohibimos, hermano. No le prediques eso a este porque es santero. O no le prediques a este. No, hermano, es para todos el Evangelio. Es para todos. Nosotros no podemos limitar el poder de salvación de Jesús por alguna, digamos, se me fue la palabra. Sí, con algún prejuicio, sí. Algún prejuicio que tengamos contra alguien. Si nos salvó a nosotros, imagine, puede ser yo siempre pongo ejemplo, si me salvó a mí, imagine, puede salvar a cualquiera. Puede salvar a cualquiera. Entonces, hermano, no tenemos que tener prejuicio con las personas. A veces nos vemos involucrados en muchas actividades, en tantas actividades, que como le dije, perdemos el enfoque de la misión. Tenemos que nosotros tener como prioridad, hermanos, tenemos que tener nosotros como prioridad. Y cuando digo tenemos, es la iglesia, nosotros, los líderes, los pastores, todos los hermanos, que la misión y el evangelismo debe ser prioridad en nuestras vidas. Debe ser prioridad en nuestras vidas. A veces no perseveramos. Siempre hemos dicho, las personas de las urbanizaciones son duras. Son pocas las personas que, hermano, pero volvemos a predicar a las urbanizaciones, en el sector, a donde vayamos. Tenemos que estar así, hermano, ser perseverantes. Por divisiones en el seno de la iglesia. Gracias a Dios, acá no tenemos esto, no ha pasado, pero muchas veces pasa eso, hermano. Que por llevarle la contraria a alguien, si alguien tiene esa ganas de predicar, hay alguien que le va a poner barreras. No porque quiera ponerle barreras al evangelio, sino porque está en contra de esa persona. Dios nos libre a nosotros de poder rayar en esas circunstancias por tener alguna cosa o división entre nosotros. Y por supuesto, hermano, la hostilidad del mundo. Hay muchos lugares donde no es fácil predicar el evangelio como podemos nosotros. Hay lugares con el hecho de que usted diga cuál es su fe, usted puede ser expulsado en el mejor de los casos de ese país o morir. Entonces, hermano, esta parte de lo que es el evangelismo en todo momento y en todas partes, tenemos entonces nosotros que estar conscientes de que es una tarea que debemos hacer, porque es una tarea que se le encomendó a la iglesia. También tenemos que tener presente que no estamos solos en esta tarea. Mismo Jesús dijo que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Tenemos su Espíritu Santo, que es el que nos guía, que es el que nos da la fuerza, que es el que nos anima para llevar a cabo esta tarea. Mis hermanos, a lo mejor nosotros no todos vamos a poder ir a las naciones, no todos vamos a poder ir a través de las etnias a predicar el evangelio en el mundo, pero sí podemos hacerlo desde acá, de los lugares donde estemos. Entonces debemos nosotros, hermanos, enfocarnos y cumplir con esa parte que Dios nos ha encomendado. Acá vemos que este mensaje va a tener un efecto al que se le predique. Este mensaje va a tener un efecto en la humanidad. Dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado.
Mucha gente utiliza este texto para hablar de que el bautismo tiene poder sobre la salvación, o es necesario el bautismo para la salvación. Aquí lo que nos compete a nosotros es que el que creyere será salvo, y el que no será condenado. Va a haber un efecto en las personas. No voy a decir lo que está en nuestras manos, está en las manos del Señor, pero Dios nos ha encomendado una tarea para que el mundo se pierda o sea salvo. Imagínense, hermano, es como que si usted tuviese en sus manos el antídoto para una cura de una pandemia y usted decide no utilizarlo. Usted, bueno, no, me voy a quedar aquí. De esa magnitud, hermano. Y estamos hablando de una enfermedad, pero estas son las almas de las personas. Las almas de las personas que están en juego, si nosotros no le llevamos el evangelio, si no cumplimos con lo que Dios nos ha encomendado. Es una tarea, hermana, que requiere de nosotros, que requiere de convicción, que podamos verlo a ese nivel. Entonces, bueno, debemos considerar estos aspectos. Con esta polémica, bueno, vamos a hablar un poquito de lo que es esta parte de si creyere fuere bautizado. El Señor mandó, además de predicar el evangelio y hacer discípulos, era necesario que las personas que creían fueran bautizadas. Pero vemos también en el libro de los Hechos que las personas que les predicaban también eran bautizadas y eran añadidas. Algunos historiadores hablan de que sí, algunos eran bautizados en el momento, otros en otro tiempo, que necesitaban un tiempo más, pero lo que sí era que eran bautizados, era una forma de ser añadidos a la iglesia y era una forma de tú identificarte. Los judíos era rápido que los bautizaban, además de que ya traían un estudio, el respeto hacia Dios, esperaban ese Mesías. También ellos fueron los que habían crucificado al Mesías. Y una manera de hacerlo era bautizándose, diciendo que ya, ahora seguían ese Mesías, a Cristo en este caso. Entonces, se practicaba el bautismo, hermano. Sin embargo, hay gente que dice que el bautismo salva. Pero, si nosotros vemos varios eventos en lo que es la misma Biblia, nosotros vemos que el mismo ladrón que estaba ahí al lado del Señor, Jesús le garantizó la salvación por su fe y evidentemente él no tuvo la oportunidad de bautizarse. Él le dijo, en este momento estarás conmigo en el paraíso. Y dice, también podemos ver que en el mismo texto dice, el que no creyere será condenado. Dice el que no se bautizara. El que no creyere. Dice el que no se bautizara. El bautismo simplemente es ¿cómo te digo? Es una consecuencia de haber creído. Yo creí y a través del bautismo estoy demostrando lo que ha hecho Dios en mi vida. Entonces no quiere decir que esto sea un aspecto o un requisito para ser salvo. Si no lo hubiese dicho el mismo Marco que él lo está diciendo. Entonces el que no creyere y sea bautizado será condenado. No, el que no creyere. Entonces no vamos a lucharnos con eso, hermano. También no debemos olvidar que la salvación es solo por fe. Y por supuesto, el caso del bautismo, si decimos que el caso del bautismo es para salvación, sería ya añadirle algo de nosotros, no lo que Dios dice. Sería una obra humana que le añadiríamos a la fe. Entonces, hermanos, el bautismo es enseñado en la Escritura como un símbolo de lo que ocurre en la conversión. Simplemente eso, hermano. Tampoco podemos entonces pararnos de que no nos vamos a bautizar. Ese es el otro extremo. Hay gente que no quiere bautizar. Yo creo, pero yo no estoy preparado. ¿No crees, hermano? Si no te sientes preparado, no crees. Pues si tú crees, deberías bautizarte. Lo dice nuestro Señor, nos le demanda a nuestro Señor allí en lo que es en la ruta para ser discípulo. Después que cree, bautizarse. No podemos llegar tampoco a ese extremo. Bien, mis hermanos, quería cerrar con... Esto lo vi, hermano, en un flash. Mientras estaba yo preparando el sermón, lo vi en un flash de algo que pasaron en una película relacionada con Ana Frank, la muchacha que escribió el diario cuando los judíos eran perseguidos. Y
alguien dijo estas palabras. Dijo, sé que no podemos salvar a todo el mundo, pero si no lo intentamos, no podré vivir conmigo misma, dijo una mujer. Mi hermano, en las manos de nosotros no está que todos salgamos a predicar a todo el mundo. Pero sí, hermano, en la área que nos corresponde, en la área que podemos, en la área que tengamos alcance, debemos hacerlo. Dios nos ha encomendado una tarea, hermano, como les dije, que tiene que ver con la vida de las almas de la humanidad. ¿Cómo usted, sabiendo eso, ahora, habiendo profundizado un poco más acerca de esto, cómo usted podría vivir si usted no hace la parte que le toca? Deberíamos reflexionar en eso. ¿Podríamos vivir nosotros tranquilos si no hacemos la parte que nos toca? ¿Seríamos egoístas si nosotros, habiendo poder disfrutado, ser beneficiarios de la salvación, no compartamos el mensaje de salvación con otras personas? Mis hermanos, la razón de ser de la iglesia es hacer discípulos, para gloria de nuestro Señor, de nuestro Dios, porque Él es el que da la salvación y Dios dio la salvación a través de su sacrificio. Y nos ha encomendado esa tarea tan hermosa, hermano, a través de su iglesia. Es el instrumento para que se pueda cumplir esa misión. La razón de ser, nuestro propósito en la vida. Tenemos muchísimos propósitos en esta tierra a nivel familiar, profesional, pero el propósito supremo de la iglesia del Señor, que somos nosotros, es compartir el evangelio a todas las naciones y hacer discípulos para gloria de Él. Amén. Es muy importante, repito, o es muy probable que la mayoría de nosotros no podamos ir al otro extremo del mundo a predicar, pero siempre tendremos oportunidades a nuestro alrededor que debemos aprovechar para predicar el evangelio. Incline su rostro allí y oremos al Señor. Si hay algo que le ha llamado la atención de esta palabra en la mañana, hable allí con el Señor, pídale sabiduría, dirección. Padre amado, bendecimos tu santo nombre, te glorificamos y exaltamos, dándote la gloria y toda la honra, Señor. Padre, gracias por la salvación. Gracias, Señor, porque cuando estamos perdidos en nuestros delitos y pecados, a ti te plació, Señor, por tu amor, por tu misericordia, Señor, llamarnos de las tinieblas a tu luz admirable, Señor. Gracias por tu bendita palabra, Señor, porque es un privilegio, Dios amado, ser parte de ese instrumento, o sea, ser parte de tu iglesia, el que tú utilizas y utilizarás para la redención mundial del hombre. Señor, tu misión es global, en todo momento, en todas partes debemos hacerla y buscar la manera de cumplirla, Dios amado. Ayúdanos, Señor, danos la sabiduría, Señor, sobre todo que tu Espíritu Santo nos convenza cada día de la tarea que tenemos. Es ardua, Señor. Hay lugares, Dios amado, que es difícil llegar. Hay lugares donde no se permite predicar, Dios amado, pero estamos contigo, Dios. Señor, y tu plan se cumplirá, porque tú eres un Dios que no miente, tú eres un Dios perfecto. Y nos toca a nosotros simplemente cumplir con lo que tú nos has encomendado, Señor. Poner de nuestra parte, Dios amado, enfocarnos. Ayúdanos, Señor, y perdónanos las veces que hemos tenido la oportunidad de cumplir con tu misión y no lo hemos hecho. Por algún complejo, por algún prejuicio. Señor, por nuestro mismo testimonio. Ayúdanos, Padre, cuando le hemos dado un testimonio, Dios amado, que glorifique tu nombre y que entorpezca, Dios amado, el mensaje de salvación a las personas. Ayúdanos como iglesia, Dios amado. Ayuda a la iglesia de Salvación Vista el Sol a enfocarnos, Dios amado. Que nuestra bandera, Dios amado, sea siempre llevar tu evangelio, cumplir con la misión. Aun cuando tenemos que atender muchas cosas, necesidades, Dios amado, que podamos atender la mayor necesidad que tiene el hombre en este mundo. La necesidad de Dios, la necesidad de ti, Dios amado. Dios amado, aquí estamos. Te damos gracias por lo que tú nos has encomendado y te pedimos que tengas misericordia, Dios amado, y que podamos nosotros cumplir, Dios bendito,
con esa encomienda. Dios, que nuestra razón de ser en este mundo sea cumplir con cada una de las demandas que tú nos haces, sobre todo, Dios amado, con cumplir la misión de llevar el Evangelio a todas las naciones. En el nombre de Jesús te lo pedimos, dándote gracias, Dios amado. Amén y amén. Dios les bendiga, amados hermanos, y Dios les guarde.